En el ejercicio de mi profesión como abogado, me ha tocado estar en el área de la defensoría privada, defendiendo a personas que han sido acusadas, inclusive falsamente. Y me ha tocado estar del lado de la víctima, de la parte afectada, la parte que sufrió alguna afectación en su salud física, en su salud emocional, en su patrimonio. En ambos lados he estado y te puedo compartir que para los dos es una situación complicada y difícil. Difícil en el sentido de que la investigación, lo que se espera de una investigación objetiva, clara y eficaz, muchas veces en la realidad no sucede de esa forma. En la teoría está perfectamente plasmado, sin embargo en la práctica hay muchas deficiencias. Pero para ello, tanto como defensor y como asesor jurídico, me ha tocado ejercitar un recurso valioso, un recurso denominado o que se le conoce como recurso innominado, lo que señala el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es que la víctima tiene derecho de impugnar aquellas determinaciones del Ministerio Público y cuenta únicamente con 10 días. Sin embargo, atendiendo a un criterio de la Corte, toda vez que existe una jurisprudencia al respecto y que la víctima o la persona investigada, ambos tienen el derecho de ejercitar de ese derecho, es decir, acudir ante el juez de control, inconformarse con el actuar del Ministerio Público por llevar una investigación deficiente, carente de objetividad, pero además porque el Ministerio Público emite determinaciones carentes de fundamentación, carentes de motivación, que violentan los derechos tanto de la persona investigada como de la persona víctima. Hay un caso en particular, un caso de violencia familiar contra X persona con quien estamos llevando una defensa. A esta persona la estoy defendiendo por el delito de violencia familiar y me ha tocado acudir al juez en múltiples ocasiones advirtiendo precisamente que el Ministerio Público ha emitido determinaciones carentes de fundamentación, carentes de motivación, porque no ha tomado en consideración cierta información, ha soslayado información que se pueden advertir de los datos de prueba. Ante esa situación la hemos combatido y el juez en las audiencias de control de actos del Ministerio Público nos ha dado la razón, ha invalidado aquellas determinaciones del Ministerio Público por no encontrarse ajustadas conforme a derecho. Por el otro lado, por parte de la víctima, cuando me ha tocado ser asesor jurídico, he revisado la carpeta de investigación y he advertido también omisiones, negligencias del Ministerio Público, determinaciones carentes de fundamentación, carentes de motivación, y a la víctima le he explicado sus derechos. En este caso, ejercitar lo que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hemos acudido ante el juez de control. Recuerdo un caso en particular de una persona de la tercera edad que fue víctima de un delito patrimonial, le cometieron un fraude. Todo lo que había acumulado durante los años de su vida laboral, una cantidad de dinero sumamente importante, lo invirtió para ella adquirir su patrimonio, pero resulta que estas personas cometieron un fraude porque no eran los propietarios de ese inmueble, no eran los dueños de ese inmueble. Ante esa situación, el Ministerio Público llevaba una investigación deficiente y se atrevió a emitir una determinación contraria a derecho. Advertimos esa situación, le notifican a mi representada esa determinación de no ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, dentro del plazo de los 10 días, solicitamos por escrito ante el juez de control que nos señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia a que hace referencia el artículo 258. El juez señaló la fecha y la hora. Acudimos a la audiencia, expusimos ante el juez nuestra inconformidad contra esa determinación. El juez escuchó a su servidor en calidad de asesor jurídico, escuchó también los argumentos del Ministerio Público y al final pudo resolver y determinar que en efecto
La determinación del Ministerio Público no se encontraba ajustada conforme a derecho, estaba carente de fundamentación y motivación, sobre todo porque de la carpeta de investigación no había elementos para determinar un no ejercicio de la acción penal. Quien sufre más en esta situación es la víctima, porque la víctima, aparte de ser víctima por el delito que se le cometió por parte de los sujetos activos, muchas veces sufre un revictimismo, se le revictimiza en sede ministerial, se le impone una carga que no debería de llevar, sino que el Ministerio Público debería de agotar todos los actos de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos, pero como no lo hace, le impone una carga a la víctima. Además de la situación que ya trae, se le revictimiza. Y me ha tocado hacer una ardua labor a favor de la víctima, inclusive el doble, porque nos constituimos como coadyuvantes, aportamos datos en la investigación, cosa que debería de hacer el Ministerio Público. Sin embargo, en muchas ocasiones no realiza estas actividades eficaces o eficientes de investigación. Por lo tanto, la asesoría jurídica es la que tiene una participación activa. Pero además de tener una participación activa, me ha tocado combatir inclusive esas determinaciones, esas omisiones del Ministerio Público durante la investigación. Esta es una herramienta muy importante que tiene la persona víctima, pero que también lo tiene la persona investigada, sobre todo cuando fabrican delitos, cuando inician una acusación o una investigación falsa en contra de una persona, pero esta tiene el derecho de defenderse, de ejercitar actos de defensa por conducto de su defensor. Y ante este escenario, solo me resta decir que el recurso innominado del que hace referencia el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es una herramienta eficaz, contundente, que lo puede ejercitar la víctima o la persona investigada. Recuerda, artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes de finalizar este video, me gustaría que le des like y asimismo te suscribas. Estoy empezando a compartir este tipo de contenido. Hasta la próxima.